Me gustaría entender la parte del Dana. Hicisteis todo lo posible para que en esos días muy duros pudierais responder de una forma rápida, ¿no? Tuve a 2 personas 2 días llamando a empresas de transporte, 200 empresas a las que hemos llamado, y de las 200 conseguimos a 2 o 3. Habían empresas que no querían mandar maquinaria a Valencia. Eso era la guerra, básicamente. Parecía que había explotado una bomba ahí. Todas las calles se llenaron de escombros, rebarros, restos, coches volcados. Era todo una suma de todo. Todo el mundo era voluntario. Pequeñas empresas, autónomos y todos trabajando gratis. Una de las calles que limpiamos el primer día tenían que entrar los bomberos porque había un señor que llevaba una semana sin poder salir de las casas. Ahí hay gente que lo ha perdido todo involuntariamente. Nosotros el dinero que teníamos, que ha sobrado, más dinero que vamos a poner, teníamos un proyecto que se llama Rescatando Hogares. Y estando allí viendo lo que ha pasado, decidimos que ese proyecto de Rescatando Hogares lo íbamos a lanzar especialmente para Valencia. Bienvenidos al podcast de Valio, un lugar donde hacemos nudismo financiero. Yo soy Albert Paguera y hoy estoy con Toni Sotelo. Toni Sotelo es el CEO y fundador de la comunidad de inversores Carmon y además de empresario y de forma altruista ha liderado una iniciativa para movilizar maquinaria para las labores de limpieza y recuperación en las zonas más afectadas por el Dana de octubre del 2024 en Valencia. De esta forma, personas que llevaban más de una semana atrapadas en sus hogares pudieron finalmente salir a la calle. Bienvenido, Toni. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. Encantado de estar aquí. Todo un placer. Muy bien. Muchas gracias por tenerte aquí. Y nada, nos gusta entender la vida de cada uno, ¿no? En el momento en el que estás ahora mismo, estamos en noviembre del año 2024, así que empieza por el inicio, ¿no? De quién es Toni, edad, formación, hijos. Vale, yo soy Toni Sotelo, yo soy de Uruguay, vine a España con unos 20 años y de hecho yo lo he contado alguna vez. Vine a España indocumentado y con 250 euros en el bolsillo, literalmente. Wow. Tuve la suerte de venir a casa de un tío que tenía casa aquí. De hecho, fue mi abuelo que le convenció para que pudiera venir aquí. En plan, oye, mira, te voy a pedir una cosa que nunca te he pedido nunca, por favor. Y fui recibido aquí gracias a eso. Y nada, yo llegué aquí. ¿En qué parte de España? En Alovera, en Guadalajara. Vale. ¿No conocías nada de España? No conocía. Yo siempre he tenido claro que iba a venir al final. Vale. Al final siempre he sido muy, muy emprendedor. Mis padres han tenido algún pequeño emprendimiento y yo siempre he estado aportando y siempre he sido muy activo. Por lo cual yo tenía claro al final que tarde o temprano iba a acabar viniendo. ¿En Uruguay estudiaste algo? En Uruguay no estudié, acabé en el instituto. Básicamente me vine aquí y luego ya aquí no he estudiado. Aquí básicamente he empezado en la construcción, de hecho documentado como te decía. Luego ya con el tiempo he ido solucionando mi tema de documentación. He empezado como peón, luego empecé trabajando en una empresa con un albañil de toda la vida español que fui aprendiendo. Básicamente al año me hice autónomo. Y a los 2 años monté la primera empresa que empecé a hacer reformas. Alquilé un pequeño estudio, contraté un jefe de obra, un arquitecto técnico que llevaba muchos años y empezamos a hacer obras y reformas y a partir de ahí pues ha sido un poco pues todo el camino hasta llegar hasta este punto. Bien, vamos por partes, 20 años, o sea, ya han pasado varios, ¿no? Desde que llegaste. Sí, 18 años ya han pasado. Muy bien, media vida ya. Sí. Y entonces empezaste, claro, lo has dicho súper rápido todo, ¿no? Pero no es fácil llegar de tan lejos, empezar de cero, ser autónomo, que en España no es fácil, y luego montar una empresa. O sea, al final lo has dicho así como si fuera lo más normal del mundo, pero muchos les gustaría y les cuesta, ¿no? Cuéntanos un poco más el detalle de cómo llegaste hasta ese punto. ¿Eran reformas de viviendas? Sí, correcto. Sí, yo empecé en el ámbito de las reformas de viviendas, lo primero que hice la primera empresa. Sí. Entonces, cuando ya llevaba un tiempo, yo en un año básicamente pasé de no haber tocado una paleta, no saber lo que era el yeso ni el mortero, Vale. pues a tener unos ciertos conocimientos. Y en ese punto yo siempre soy muy, muy rápido en las cosas, voy un poco acelerado. Entonces, en ese punto decidí que me podía ser autónomo. Entonces me hice autónomo, seguí aprendiendo lógicamente y ya de pasar a autónomo el camino normal era montar una empresa. Sí. Es como que es como la lógica que entiende todo el mundo y a veces nos falta ese salto de decir lo hago, me refiero. Y a nivel de facturación ayudaba, ¿eh? O sea, el boca a oreja hizo que poco a poco fueran llegando más proyectos. Sí, de hecho yo lo que hice fue en Guadalajara, de hecho monté la primera oficina y fue una oficina que era en una zona bastante de paso. Entonces montamos un pequeño estudio e hice un poco lo que
hacía IKEA, lo que hace IKEA ahora, ¿no? Que monta pues como un pequeño escenario, una vivienda medio montada. Nosotros en el escaparate montamos, recuerdo que habíamos montado un baño muy moderno, muy chulo para la época, y eso llamaba mucho la atención. Entonces captábamos personas, clientes finalistas, que querían reformar las viviendas. A partir de ese punto, pues empecé. Ya no solamente había contratado un jefe de obra para todo el tema de proyectos, toda la parte de AutoCAD del proyecto, sino que empezamos a contratar pues algunos empleados y ya empezamos a hacer obras. Nos dedicábamos sobre todo a reformas integrales. Era un cliente que quería reformar la casa entera, lo presentábamos todo muy bien, que siempre muchas veces lo que falta, esto es lo típico, que pides un presupuesto y faltan partidas, no lo entiende nadie. Básicamente yo he visto presupuestos de hacer una casa a 20.000 euros, básicamente. ¿Vale? Entonces lo presentábamos todo muy bien y la verdad es que el nivel de captación que teníamos era bastante alto y estuve muchos años haciendo reformas. En Guadalajara. En Guadalajara, sí, sobre todo Guadalajara y alrededores. Ni siquiera llegábamos a Madrid. Vale. Y entonces, ¿hubo un momento que empezasteis a hacer otro tipo de reformas? ¿O siempre os quedasteis en ese...? No, yo estuve muchos años, yo estuve como 10 años básicamente haciendo reformas. Es verdad que llegó un punto que empezamos a hacer franquicias, de algunas franquicias conocidas, empezamos a trabajar para algunas empresas o para algún inversor, y en ese punto ya era cuando empiezas a ver que realmente el dinero donde está es en todo el proceso, en coger desde el principio el inmueble, reformarlo, venderlo al cliente final, ponerlo bonito antes. Nosotros solamente nos quedamos en la parte de la reforma y aunque éramos rentables, lógicamente, nos quedamos con un pequeño porcentaje realmente de toda la operación. Claro, claro. Aquí, ojo, hace 18 años, era el año 2006 cuando empezaste. 2006 la cosa iba muy bien hasta que llegó el 2008, 2012, ¿no? Donde todo cambió. Claro, cuéntanos un poco si supiste sobrevivir ese momento y cómo lo hiciste. Esto es súper peculiar porque yo llegué cuando todo iba muy bien. Piensa que yo llegué, no empecé inmediatamente a trabajar en la construcción, sino de hecho estuve trabajando primero en un bar, lo típico de camarero, un tiempo. Y yo básicamente cuando monté la empresa es cuando todo se fue. Literalmente. Fue montar la empresa y digo, jolín, llego yo y se va todo al carajo, ¿vale? Entonces, ¿y tenías equipo ya? ¿Habías contratado gente? Tenía equipo, pero ¿cuál era el problema? Aún en esa época no conseguías reformistas porque todo el mundo estaba en la obra. Entonces, aunque parece que el mercado estalló, no habían reformistas, todo el mundo estaba en la construcción y no habían tantas empresas como demanda. Nosotros, durante todo este periodo, que fue un periodo bastante complicado, no hemos parado ningún día. No era que nos sobraba el trabajo, había puntos que decíamos, jolín, acabamos esta obra y a ver qué hacemos ahora, y automáticamente acabábamos cerrando una y empezábamos al día siguiente. ¿Vale? Nunca hemos llegado a parar, pero es lo que te digo, no habían albañiles y nos era bastante sencillo. Aparte, nos pusimos en un ticket alto, no éramos los más baratos haciendo obras, entonces captábamos muy bien al cliente que quería algo de calidad. Básicamente, habían empresas muy baratas con gente que no cobraba ni facturas ni nada, y no era nuestra competencia porque nos habíamos enfocado en un sector un poco más perfeccionista, ¿vale? Un poco más de mejor nivel. Vale, muy bien. Y bueno, y te he parado, había un momento que sin querer quería entender el detalle, pero bueno, hoy Tony es algo más, ¿no? O sea, tienes más recursos, más personal, más maquinaria. Sí, por supuesto. Hace unos pocos años, unos 3 años o así, empezamos con un proyecto que era Carmon Inversiones Inmobiliarias. Vale. Y este proyecto fue enfocado desde el principio a atacar un producto que estaba bastante olvidado, que eran los edificios, de hecho, de la burbuja de 2008. Todos estos edificios, cuando yo llegué, se empezaron a quedar parados y estaban básicamente acabados. Cuando la burbuja de 2008, el promotor que está haciendo la obra, que da quiebra o que el banco ya no le quiere dar dinero porque no se venden los pisos acabados como para vender un piso que no está acabado y que el banco te siga dando dinero, esos inmuebles se quedan parados. Sufren un proceso judicial entre que el promotor o la empresa desaparecía, porque es lo que acabó pasando, no tienen dueño. El dueño de ese edificio es una empresa que ha desaparecido literalmente. El banco, que es el que se lo va a acabar quedando, porque es el con el que tiene la deuda, que de hecho la gente se piensa que los bancos se han hecho ricos en ese sentido y han perdido millones. Edificios que valían en esa época 20 millones, los hemos comprado ahora por 700.000 euros. ¿Vale? Entonces, ese tipo de inmuebles que se quedaron abandonados son los que decidimos que nos íbamos a enfocar. Son edificios en los que nunca ha vivido nadie porque no tienen licencia de primera ocupación, no tenían cédula de habitabilidad, pero no solamente eso, sino que en el proceso judicial que desaparece el promotor y que el banco, que es el dueño de la deuda que le deben,
no es propiedad de él todavía, son totalmente vandalizados y robados. Lo típico esto que hemos visto, que entran, se llevan las ventanas, el cobre, las tuberías. Claro, imagínate eso 20 años después, cómo puede estar. Y eso es lo que nos enfocamos. Fue un producto que veíamos que no teníamos mucha competencia, es un producto complicado, hay que decirlo, porque al final tienes estructuras, tienes que pasar por arquitectos, que tenemos nuestro equipo, aparejadores, proyectos, verificar que todo está bien. Licencias, cosa complicada. ¿Vale? Claro, o sea, eso es una pelea. Legalizar un parking. Claro, y nos enfocamos en ese producto, pero ¿cuál era el problema? Claro, un edificio no es muy caro. El último que ahora estamos con una operación que es en Alicante, es en Almoradí. El edificio de 125 pisos lo hemos comprado por 700.000 euros. Eso significa que cada piso nos ha costado 5.800 euros literalmente. Y parece muy barato, que lo es, pero la obra son casi 5 millones de euros. Entonces lo compramos en 700, pero nos gastamos 5 millones de euros. Es complicado tener ese capital para poder hacer una obra, pero más complicado es tener ese capital por muchas obras que quieras hacer a la vez. Por eso surgió la idea de hacer la comunidad de inversores, pequeños inversores que pudieran poner cada uno a partir de 10.000 euros. Con ese capital que juntábamos, somos capaces de comprar obras muy grandes, hacer todas las obras y sobre todo piensa que estamos comprando un problema, algo que el banco al final es un problema y se va a acabar derrumbando dentro de 20 años. Lo compramos a un precio muy económico, básicamente lo compramos a precio de parcela, porque es un problema lo que tienen. Lo restauramos completo. Ahora mismo tenemos unos 50 empleados propios. Lo reformamos entero y luego ya lo vendemos al cliente final. Con esto somos capaces de obtener unas rentabilidades muy altas. Cuando digo muy altas, por encima del 50%. Lo que pasa es que es un producto complicado. No es tan complicado el encontrarlo, no es que están escondidos y nada. Hemos comprado muchos edificios por Idealista, yo siempre lo cuento así. El problema es la envergadura del problema. Todo el trabajo que tiene que conlleva y sobre todo la experiencia de decir, hostia, esto me va a costar esto y lo voy a solucionar con este dinero. Al final, en este volumen de inmuebles, cualquier problema son 200.000 euros. Sí, dices, ascensores que no me vale 200.000 euros. Claro. Centro de transformación, pues 200.000 euros. Sí. Entonces, en un momento tienes 1 millón de euros. Y eso lo hicimos gracias a la comunidad. Si no hubiese sido imposible recaudar tanta cantidad de dinero. Cuando los reformamos, los vendemos y luego ya pues se reparte la rentabilidad con los inversores y ya nosotros nos quedamos la parte. ¿Y se monta una sociedad para cada producto? No. ¿O hay una sola sociedad paraguas de todo? Una sola sociedad. Piensa que cuando... A ver, es muy típico. Esto es una cosa que se escucha mucho en Internet y la gente lo dice mucho. El único objetivo de montar una sociedad para cada cosa es ir escondiendo el resto de tus propiedades o de tu capital. Si yo monto una sociedad para un activo específico y eso va mal, significa que yo no voy a responder de ello. Entonces, nosotros lo hacemos solo con una sociedad que es Carmon Inversiones Inmobiliarias. ¿Por qué? Porque al final nosotros estamos muy seguros de lo que hacemos. Literalmente, nosotros realmente es complicado que una operación salga menos del 50%. Y si en una hay un problema, tenemos espaldas para acabar cubriéndolo. Si al final pasa algo y nos tenemos que gastar 200.000 euros, con el margen que tenemos lo podemos cubrir y no nos afecta. Si tú montas una sociedad y mañana va mal, igual no ves el dinero. Entonces lo hacemos que sea todo bastante más transparente. Y luego son préstamos participativos con cada uno de los socios. Sí, lo hacemos como préstamos personales. En este caso lo típico son contratos de cuentas en participación. El contrato de cuentas en participación tiene un problema, sobre todo para el inversor, que es tú podrías perder hasta el 100% del dinero invertido. Participas de las ganancias, pero también participas de las pérdidas. Entonces, si tú pones 100.000 euros y a ti te dicen que la operación va mal, ¿vale? Podrías perder incluso el capital que has puesto. Y claro, yo llevo muchos años con tema de facturación, con empresas. Yo te aseguro que si yo quiero que una obra dé pérdidas, meto facturas de otra obra a la tuya y esa obra va a dar pérdidas. Y cuando tú me quieras denunciar y demandar, van a haber facturas que lo van a confirmar. Entonces, yo no quería esa desconfianza. ¿Qué hicimos? Préstamos. Esto es muy sencillo. Tú vas al banco, pides 10.000 euros, sales con los 10.000 euros por la puerta, se te vuelan los 10.000 euros, al banco le da igual. Tú tienes un préstamo que lo tienes que devolver. En este caso es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que tienes que estar muy seguro de todos tus procesos y de tu trabajo para que no haya ningún problema. Al final vas a tener que responder tanto con ese activo, con todos los activos de la empresa. Por eso era lo que te decía, que no hacíamos diferentes empresas, porque la empresa entera responde con todo lo que tiene y con todos los activos que nosotros nos vamos quedando. Vale. Llegado a este punto me gustaría entender la parte del Dana,
de hace unas semanas. Tú y yo estamos en varios grupos donde, a mí me llegó eso, ¿no? Que de repente aprovechasteis y hicisteis todo lo posible para que en esos días muy, muy duros pudierais responder de una forma rápida, ¿no? Y me gustaría que me explicases la parte operativa, porque al final tú no estabas en Valencia. Y traer maquinaria hasta allí no debía ser nada fácil. ¿Cómo te organizaste con alguien? ¿Cómo lo hicisteis? Fue un tema bastante complicado. De hecho, es más, podíamos haber alquilado muchísima más maquinaria, Sí. pero fue problemático porque habían empresas que no querían mandar maquinaria a Valencia porque eso era una guerra, eso era la guerra básicamente, parecía que había explotado una bomba ahí. Yeah. Entonces, nosotros estuvimos atentos desde el primer día, porque dábamos por hecho que al final lo más probable es que llegaran los militares. Por la envergadura de lo que había ahí, la administración pública no podía organizar eso, era totalmente inviable. Entonces, a la semana nos dimos cuenta que, según parecían los medios, eso no iba a pasar y nos movilizamos rápidamente. Al final, entre maquinaria que alquilamos y gente o empresas que podían trabajar con nosotros o gente que se unió un poco al movimiento que estábamos haciendo, fuimos, no sé, habremos ido unas 20 máquinas aproximadamente y aparte fui yo personalmente, yo estuve allí y me llevé a un par de personas más, a un par de responsables que eran los que teníamos que organizar todo. El problema que ha habido en Valencia realmente era organización. Máquinas sobraban, pero la organización ha sido compleja. Claro, o sea, llegáis allí con maquinaria pesada, ¿no? Porque al final, y por cierto, llevarla hasta allí, al final hace falta unos camiones que lleven la maquinaria. O sea, que tampoco no podéis ir por el medio de la autopista con la maquinaria. ¿Y con quién habláis? O sea, ¿hay alguien que coordine toda la operativa? Sí, mira, lo de la maquinaria que dices, por ejemplo, de los camiones, yo tuve a 2 personas, 2 días, 8 horas, llamando a empresas de transporte, llamando a empresas de alquiler. 2 personas, tengo un listado, un Excel, que deben haber 200 empresas a las que hemos llamado y de las 200 conseguimos a 2 o 3. Fue súper complicado. Nosotros antes de ir por redes acabamos contactando con el ayuntamiento. En este caso nosotros fuimos a Catarroja. Vale. ¿Os focalizasteis solo en Catarroja? Sí, nos focalizamos en Catarroja. Nosotros lo que hicimos fue, después que pasó todo esto, empezamos a investigar cuál era el sitio que estaba peor, ¿vale? Porque nuestra capacidad de respuesta era bastante grande y queríamos ir al sitio que estaba peor porque era donde más rentable iba a ser nuestra ayuda realmente. Entonces, localizamos Catarroja, que no es el pueblo que está más cercano a Valencia, está un poquito alejado, pero había sido muy afectado. En este caso, acabamos hablando con personal del ayuntamiento y nos facilitan unos salvoconductos para poder entrar al pueblo porque ya estaban cortando los accesos. En el momento que nosotros llegamos al pueblo, nos invitan. Pero os la jugasteis, porque os podían haber dicho que no. Sí, por supuesto. De hecho, es más, nos costó bastante los salvoconductos y esto nos ayudó mucho. Tenemos una empresa que nos ayuda con el tema de marketing, que es Cuombo, y él fue el que se estuvo encargando de hacer todos los contactos para intentar. Y él me decía, no estoy consiguiendo la documentación, no estoy consiguiendo que nos dejen pasar. Digo, no te preocupes, que yo voy con la máquina. Ya verás cómo pasamos. Como si hay que pasar por el medio del campo, no pasa nada. Al final conseguimos la documentación, llegamos y es verdad que estaba bastante abandonado. Tuvimos la suerte, entre comillas, que no habían empresas grandes que hubiesen ido. Básicamente había nosotros y una empresa más y automáticamente me invitaron a las reuniones que hacía de urgencia que hacía el ayuntamiento. Todos los días habían varias reuniones. En estas reuniones estaba la alcaldesa de Catarroja, el alcalde de Albal, que era un pueblo que se unía a los 2 pueblos, y luego estaban jefe de bomberos, jefe de policía y jefes de cada sector, porque el pueblo se había dividido en sector. Y a partir de ese punto fue ya cuando hicimos todos los contactos y nos acabaron dando un sector del pueblo, que era una zona del pueblo, que eran unas 20 calles, serían perpendiculares perpendiculares y paralelas, y empezamos a trabajar en esa zona, organizados por, ellos le llaman el PMA, puesto de mando avanzado, que era quien organizaba una parte, toda la maquinaria y la ayuda que estaba yendo. Nosotros nos centramos en una zona, pero fuimos muy rápido, porque esto era, ya digo, era un tema organizativo. La organización era, ahí nosotros veíamos cuando llegamos, y de hecho tuvimos la reunión y se lo dijimos a la alcaldesa y al jefe de bomberos, pues, digo, aquí es que hay un montón de maquinaria, pero nosotros vemos, había mucho agricultor, fueron los primeros que llegaron y han movido muchísimo. Los tractores, ¿no? Los tractores, sí, tractores, muchísimos. Y todos de la zona, ¿eh? ¿O había también de otras partes de España? Vinieron movilizados por la Comunidad de Aragón. Vale. Vinieron un montón, muchísimos. De hecho, mi sector lo gestionaba el puesto de mando avanzado de Aragón, y de hecho estuvo el presidente de Aragón, que fueron quienes facilitaron todo.
Muy bien. Entonces, en ese punto, nosotros ya habíamos hecho contactos y ya en la primera reunión que tuvimos lo dijimos, digo, el problema que tenéis aquí es el tema de la desorganización que hay. Han venido agricultores para ayudar, pero uno está aquí, otro está aquí, otro está allí. Entonces, ¿qué hicimos? Nos ofrecimos, aparte de toda la maquinaria que llevábamos y el personal, a organizar a determinadas máquinas que estaban por ahí perdidas. Y al final, esto volvemos a lo mismo, esto es un tema organizativo, esto es muy sencillo. Hay una calle y ponemos una máquina en esta calle, el otro en esta calle, el camión descargando, operarios a mano en un sitio y de una forma bastante rápida, en pocos días, pudimos limpiar una zona bastante amplia. De hecho, es más, una de las calles que limpiamos el primer día, tenían que entrar los bomberos porque había un señor que necesitaba asistencia médica y llevaba una semana sin poder salir de las casas. De hecho, mira cómo sería que no solamente limpiamos la calle, sino que cuando llegaron los bomberos tuvieron que enganchar la puerta con uno de las eslingas que tiene el camión y arrancar la puerta porque no podía salir. El vecino de enfrente, exactamente lo mismo. Por un tema de barro, que el barro no dejaba entrar. Más que el barro, llegó un punto que no fue tanto el tema del barro, parece peculiar. Las montañas de escombros que hemos visto ha sido porque una vez que pasó lo del barro, todo el mundo que empezó a hacer, empezó a sacar todo el barro de dentro de las casas, pero aparte los muebles se deshicieron en cachitos pequeños. Parecían escombros, pero eran restos de la casa, todo lo que se veía. Entonces la gente empezó a sacar porque no podía estar dentro de la casa y para empezar, y como todo el mundo tuvo la misma idea, todas las calles se llenaron de escombros. Habían calles que tenían 2,5 metros de escombro entre barros, restos, coches volcados. Era todo una suma de todo. Entonces, entre las lluvias que ha habido, entre todo lo que han ido sacando los vecinos, entre los movimientos, había gente que no quedó sitio ni siquiera para salir, pero sobre todo eran restos y vehículos. Yeah. Claro, cuando vosotros llegasteis y os empezasteis a organizar con el ayuntamiento y el PMA, aún había gente que no podía salir de las casas, como has dicho, incluso había gente desaparecida en ese momento. Sí. De hecho, para que te hagas una idea, se hicieron varios cementerios de coches en el pueblo. Vale. Y los coches se marcaban. No sé si lo has visto en los medios. Con una X, ¿no? Con una X, con una R que era revisado, con un número si había aparecido algún cuerpo. Solamente en Catarroja, miles de vehículos. Nosotros hemos estado en parques donde llevábamos vehículos y estamos hablando de 4 alturas de vehículos totalmente machacados. Sí. Vale, y claro, al final vosotros tenéis un tema de gestión de residuos fundamental. En este caso, en este proyecto en concreto, en el Lana, donde hay que hacer una limpieza de calles, pero luego, ¿dónde va a parar todos esos residuos entre coches y barro? Es un tema complejo. Sí. Nosotros, de hecho, en la primera reunión que nosotros tuvimos en el ayuntamiento, y esto es lo que digo del tema de desorganización estatal, que por norma general es complicado que lo estatal acabe funcionando bien organizativamente hablando, y aquí la comunicación fallaba muchísimo. Nosotros en la primera reunión que tuvimos, el alcalde de Albal donó una parcela que estaba en medio de los dos pueblos, una parcela muy grande. Esa parcela era para echar los escombros de las calles para luego ya llevarlo a un punto de reciclaje. Vale. En la segunda reunión me entero, con el jefe de bomberos y con todo el mundo, se quejan algunos sectores de que sus camiones están tardando muchísimo en ir a echar los escombros al punto que les habían asignado y dicen que tardan 1 hora y media. Digo, no puede ser porque el punto de escombros que tenemos está en el medio del pueblo, no se puede tardar más de media hora en ir y venir. Hay tal desinformación que gran parte de los camiones que habían en la zona y de gente que estaba descargando no sabían dónde lo tenían que llevar y se estaban llevando a una zona 2 o 3 veces más lejos. Entonces, en ese punto, y hablando con el jefe de bomberos, me encargué yo de decir, oye, mira, voy a coger yo todos los camiones, nos encargamos, le vamos a pasar el enlace donde lo tienen que llevar, porque si todavía que no tenemos maquinaria o camiones, que era lo más complicado, un camión tarda el doble o el triple en llevar, claro, se hace eterno cualquier cosa. Entonces, claro, la comunicación era muy compleja ahí. Claro. Luego empezaremos a hablar de números, que al final es lo que nos gusta en Valio, en este nudismo financiero. Pero para empezar, en este caso, Catarroja, claro, tú saliste de casa con toda la maquinaria, con personal tuyo que cada mes al final acabas pagando sueldos, pero a fondo perdido, ¿o tenías alguna forma de poder financiar todo esto? No, nosotros inicialmente... de hecho, hicimos un vídeo diciendo que poníamos 10.000 euros en una cuenta y con esos 10.000 euros nos íbamos para allí, para el tema, sobre todo tema de hoteles, tema de maquinaria. Pero en paralelo también hubo gente que nos estuvo diciendo, oye, ¿cómo podemos colaborar? Y hicimos un número de cuenta especial de la empresa que ya veremos cómo lo tributamos y que pagaremos impuestos por eso, ¿vale? Pero recaudamos dinero.
Vale. Entonces, en paralelo al recaudar dinero, empezamos a captar también pequeñas empresas, hablo de autónomos que tenían una máquina, uno en Alicante, uno en Barcelona, que querían venir pero no sabían cómo. Entonces nos encargamos de la gestión. Dijimos, oye, mira, veniros, conseguimos toda la documentación, preparamos hoteles, pagamos el combustible, pagamos el desplazamiento porque teníamos dinero para ello y era una forma de cuantos más seamos mejor. Entonces vinieron varias pequeñas empresas o autónomos y nos ayudaron, y con todo ese dinero fue con lo que gestionamos pues los hoteles, pues las comidas, combustible que luego acabamos consiguiendo desde el ayuntamiento, en este caso desde Aragón, que tenían combustible y nadie lo sabía, que nos conseguimos unas tarjetas y nos ponían combustible directamente para la maquinaria, que eso nos enteramos al segundo o tercer día, ¿vale? Y nada, lo hicimos así, ese dinero realmente se utilizó para ello. Claro, y combustible había, quiero decir, o sea, el agua no afectó a las gasolineras de la zona. No, la gasolinera que teníamos, por ejemplo, había una gasolinera que en este caso no estaba afectada, que era la de la entrada del pueblo, pero nosotros en el puesto de mando avanzado, que es una especie de pequeña base militar que se monta, ahí lo que hacían era, iba un camión, el típico que reposta en las casas cuando tienes una caldera, vale, de gasoil o lo que sea, y iba un camión a una zona militar, una especie de zona militar que no era militar, y era donde iban las maquinarias y repostaban. De hecho, es más, piensa que todos los muebles de mobiliario de IKEA o todos los muebles que tenemos tienen unos tornillos muy grandes. Cuando tú lo montas, lo típico, si habrás montado muebles, pues imagínate esos tornillos cuando se desmonta el mueble, todas las maderas con tornillos para arriba, por lo cual el problema que teníamos era el tema de pinchazos de todos los tractores. Yo me acuerdo que un día nos llegaron 5 minis que venían, de unos chicos que venían de Málaga, si no recuerdo mal. Minis, perdona, minis, el coche... No, minis, perdóname, vale, sí. Perdona. Minis son minis excavadoras. Vale. Son mini excavadoras, que son unas excavadoras, la típica que vemos pequeña, pero que carga, son como, se mueven como muy rápido. Llegaron y en 2 o 3 horas habían pinchado, de las 5 habían pinchado 4. Y de hecho en el puesto de mando teníamos un taller móvil, que teníamos que ir hasta ahí, lo llamábamos, para reparar los neumáticos y poder seguir. Claro. Wow, no está nada mal. No está nada mal. Hay que, de todos modos, ya te digo una cosa, nosotros cuando íbamos hay que verlo, ¿eh? Tú entrar en una calle y ver hasta donde ve la vista, una montaña de escombros de 2,5 metros, eso era bestial. Sí, es dantesco, es dantesco. Vale, entonces, ¿en qué momento decidisteis volver? O sea, al final, ¿cuántos días estuvisteis allí? Nosotros estuvimos una semana, ¿vale? Fuimos el día 7 y nos volvimos el día 14 aproximadamente, y nosotros acabamos un poco, o decidimos volver cuando todo el sector que nosotros habíamos cogido lo habíamos dejado básicamente limpio. Nosotros limpiamos nuestro sector, que era una serie de calles del pueblo. Empezamos a entrar a calles paralelas para seguir limpiando, y ya el último día que estuvimos fue un sábado. Sabíamos que aquí hay un problema, que sabíamos que iba a haber muchísimo voluntario, ¿vale? Claro. Entonces, el fin de semana es cuando viene el turista, con perdón, pero el que quiere ayudar, y a veces quizá no... Yo les acuñé, yo les llamaba voluntarios selfies, ¿vale? Porque no todos, pero el 95% de la gente iba a hacerse la foto y a caminar por el pueblo. De hecho, es una de las cosas que yo he hecho mucho hincapié. He hecho, en el poco tiempo que tenía cuando estaba ahí, he hecho muchos vídeos enseñando cosas que no nos dio tiempo a subirlo, porque ahí estábamos a otra cosa y ahora iremos subiendo, pero habían miles de personas caminando por el pueblo alrededor de la maquinaria. Si yo en una hora mía tengo una maquinaria y viene un inspector de trabajo y ven 5 personas alrededor, me paran la hora y me multan. Yo os puedo decir que ahí teníamos 20 personas continuamente alrededor de la calle. Hemos tenido momentos que teníamos cordones policiales alrededor de la máquina para que la gente no se metiese debajo de una máquina y matáramos a alguien. O sea que fue bastante complejo. El día que nos fuimos, básicamente, o de los últimos días, fue el sábado. Y ese sábado, como sabíamos lo que iba a pasar, desde el ayuntamiento, desde la última reunión de urgencia que tuvimos, habían dicho que se esperaba que iban a llegar como 1.000 personas. Y de hecho yo dije, 1.000, seguro que llegan 2.000 o más. Yo creo que llegaron unas 5.000 personas. Vale, tengo fotos. En Catarroja, ¿eh? En Catarroja, solamente Catarroja. Vale. No, yo tengo calles en que hemos hecho alguna foto, que en la calle, en una intersección, se ven 200 o 300 personas, todas juntas, empujando barro, uno para allí, uno para aquí, el otro para allí. Ha sido complicado. Del mismo modo también os digo que nosotros hemos tenido mucha ayuda de voluntarios, porque en las calles más pequeñas, que íbamos con pequeños camiones para cargar todo, eran voluntarios los que nos ayudaban a cargar manualmente, y íbamos muy rápido en algunas calles por eso. Entonces, tenemos el voluntario que iba realmente de turismo a pasear, y tenemos el voluntario que era el típico que vemos, embarrado y manchado entero. Pues ese fue el que nos estuvo ayudando, claro, y hizo un muy buen trabajo. Está bien. Os fuisteis el 14, entiendo que en ese momento ya había una ayuda militar, ¿no? No había control. Yo no he visto militares. Vale. Yo no he visto ni un militar. Nunca. ¿En todos los días? No. De hecho es más.
Yo he hablado con todo el mundo, Sí. con todas las máquinas, con todos, y todo el mundo era voluntario. Todos los agricultores, nadie cobraba. Ujú. Todos los camiones que veías por ahí le preguntaba, decían, no, yo tengo mi camión, yo trabajo en Barcelona y me he venido para aquí. Yo soy de no sé qué y me he venido con mi camión. A mí ni me pagan el combustible ni nada. Todo el mundo con el que yo he estado trabajando a mi alrededor, todo el mundo era voluntario. Pequeñas empresas, autónomos y todos trabajando gratis, ¿vale? Que luego los empresarios siempre somos muy malos. Ujú. Todos trabajando completamente gratis. En ningún momento, miento, he visto a 5 militares con un camión y una pequeña excavadora mini en el pueblo de Albal, en el centro, 5, pero el resto era guardas forestales. De Aragón habían ido un montón. Nosotros hemos colaborado muchísimo, muchísimo, y si no hemos matado a nadie con la maquinaria, ha sido tanto por la policía de Zaragoza como por policía de Barcelona, ha habido de un pueblo que no recuerdo ahora exactamente el nombre, Ujú. pero eran los que nos rodeaban la maquinaria para que la gente no pasase por debajo de la maquinaria. Una maquinaria trabajando, imagínate, una máquina que pesa 26 toneladas, tú no ves. Claro. Entonces, gracias a ellos no hemos matado a nadie y hemos podido ir tan rápido. No está nada mal. Y por lo tanto, hoy los PMAs continúan existiendo. Sí, sí, se quedaron porque el problema es cuando nosotros, el último día que acabamos, sabíamos que el fin de semana iba a llegar muchísimo Ujú. turismo selfie, ¿vale? Ujú. Entonces, preparamos ese día y todo el escombro de dentro de las calles pequeñas lo sacamos a la avenida para luego cargarlo ese día. Ujú. Ese sábado, que fue cuando llegó tanta gente, tanto voluntario, nos dedicamos a toda la avenida principal de la que estábamos, que es Avenida de la Rambleta, de hecho, en Ujú. Catarroja, nos dedicamos a cargar todo el escombro en camiones. Y eso fue posible porque básicamente entre policías, cinta policial y algún voluntario que nos ayudaba, cortábamos el paso y no dejábamos pasar a nadie por la calle, porque ahí la gente iba por la calle caminando, lógicamente. Claro. Y ese básicamente fue el sábado, fue el día gordo que cargamos básicamente. Estuvimos cargando todos los días, pero ese día cargamos muchísimo escombro, muchísimos Ujú. camiones. Y el domingo ya hicimos algunas labores de limpieza final. Y ya el domingo, cuando ya acabamos, estaba básicamente todo nuestro sector limpio y la mayor parte del pueblo ya no habían montañas de escombro. Queda mucho trabajo, pero ya era trabajo pequeño, que ahí sí haría falta voluntarios o personal o maquinaria, pero hasta ese punto era todo lleno de escombros y no se podía trabajar. Ya no había coches, ya está todo bastante limpio. Casi se podía ya pasar por las calles. Sí, ya se podía pasar, sí. Vale. De hecho, en las calles donde nosotros limpiamos, básicamente lo que hacía falta era el típico del ayuntamiento con la manguera, quitando, ahí sí que quitando el barrillo que se quedaba porque ya estaba completamente limpio y ya se podía entrar literalmente en todas las casas. Aún así, las cloacas continuaban estando obturadas. O sea, no funcionaban, ¿no? Por lo que tengo entendido. El tema de las cloacas da para mucho. Ujú. Antes de ir, me acuerdo que yo hice un vídeo para redes, porque vi una especie de reacción, que levantaban las tapas en algún pueblo y echaban el fango dentro. Hice una reacción diciendo, oye, no echéis esto porque vais a atascar el pueblo entero. De los primeros problemas que cuando llegamos al ayuntamiento, a las reuniones que comentamos, era este tema, que yo veía a bomberos levantar las arquetas y con voluntarios empujar el barro. Y de hecho lo comentamos en el ayuntamiento. En ese punto todavía no había un problema, pero días después detectaron que los colectores principales en la parte más baja del pueblo ya estaban atascados. Entonces fue un tema complicado. De hecho, los problemas que tenían los ayuntamientos y que todavía no eran conscientes, porque iba a ser en los siguientes días, iba a ser el atasco que habían generado. Yo personalmente he parado a mucha gente y yo personalmente en mi sector, yo estaba encargado de un sector, misión responsable de un sector, en mi sector, de hecho, paré un par de bomberos que levantaban las arquetas y con la gente echaban el agüilla que parece como un helado derretido, lo echaban al desagüe. Y cuando se lo digo, vais a atascar todo, no podéis hacer esto. Y la respuesta del bombero, que el problema de los bomberos es que venían bomberos de muchas zonas, no era bomberos solamente de ahí, sino eran mucho voluntario bombero. La respuesta del bombero dice, pero lo están haciendo en todos los sitios. Digo, ya. La semana pasada estallaron en Valencia, en una de las avenidas principales, estallaron las tuberías, empezó a salir fango de las tuberías en una avenida principal, que ahí no ha habido una inundación, de la cantidad de fango que tiene que haber en las tuberías. En Valencia, que está, entre comillas, lejos, sí, lejos. Valencia capital, y ya pasó en Valencia, exactamente. Wow, no está nada mal. Bueno, bien, vale, entonces, esa cuenta de 10.000 euros a día de hoy continúa abierta. O sea, ¿hay alguna forma de poder continuar colaborando? ¿O cómo acabará este proyecto? Mira, nosotros hicimos esta cuenta, pusimos 10.000 euros. Hay varios inversores de nuestra comunidad, que de hecho hay varios que han puesto 1.000 euros cada uno, y recaudamos unos 18.000, 19.000 euros. Vale. De todo el movimiento que hicimos, incluso nos ha sobrado dinero, no nos hemos gastado todo el dinero. ¿Qué pasa? Que el punto crítico de los pueblos, por lo menos en Catarroja, que es donde hemos estado, era la cantidad ingente de escombros que había en la calle. Esa parte, cuando nosotros nos fuimos, ya estaba subsanada.
ya se había corregido y ya no había un peligro de eso. ¿Cuál es el problema? Y el problema real que va a pasar ahora o que está pasando es que ya las calles están limpias, pero ahora tienes a la gente que no tiene casas. Todos los bajos del pueblo, esto es un pueblo que tenía unos 20 y pico mil habitantes, los pisos no tienen más de 4 plantas, por lo cual estamos hablando que en viviendas y en locales bajos tiene que haber unos 5.000 viviendas y locales bajos. Hay gente que ha perdido sus casas y el problema no es la gente que haya perdido sus casas solamente, sino el problema es la gente que no tenga un seguro. Porque si tienes un seguro, has perdido todos tus recuerdos de toda tu vida, no es que sea divertido ni mucho menos, pero sabes que vas a cobrar y vas a poder recomponerte, hacer una obra, pero claro, si no tenías seguro no lo vas a poder hacer. Entonces, partiendo de esa base, nosotros el dinero que teníamos, que ha sobrado, más dinero que vamos a poner, íbamos a desarrollar un proyecto antes de que pasara esto. De hecho, lo paramos, que se llama Rescatando Hogares. De hecho, teníamos la página web y todo. Rescatando Hogares básicamente nacía de la necesidad de mucha gente que por problemas personales, accidentes, cualquier cosa, no tenía una casa en las mejores condiciones del mundo. Y era algo parecido a lo de Esta casa era una ruina, el programa de televisión que salió hace muchos años, que buscaban gente necesitada y lo hacían. Nuestro objetivo, antes de que pasara lo de la Dana, era buscar a nivel nacional familias desfavorecidas que hubiesen tenido un problema. Y cuando digo familias desfavorecidas, me refiero a familias, no me refiero a gente que esté viviendo del paro. Y esto sí, soy muy tiquismiquis con eso. Me refiero a gente que haya tenido problemas de verdad, porque no gente que está viviendo de subsidios, salvo que haya tenido un problema, sino gente que ha tenido un problema de verdad. Tienes una enfermedad, pierdes a tu mujer y te quedas tú con tus hijos solos, con tu salario no llegas, tienes la casa en malas condiciones. La idea era buscar este tipo de personas para ayudarlas. Cuando pasó lo de Dana, esto lo paramos, lo íbamos a lanzar en ese momento justo, lo paramos, y estando allí viendo lo que ha pasado, decidimos que ese proyecto de Rescatando Hogares lo íbamos a lanzar especialmente para Valencia. Porque sí que hay gente que lo ha perdido todo involuntariamente y es gente trabajadora, gente que se ha dejado la vida aparte, pero gente trabajadora y que lo ha perdido todo, y lo vamos a enfocar directamente ahí. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que hay mucha gente que quiere ayudar. Lo que tú me decías, ¿cómo podemos ayudar? Hay muchísima gente que quiere ayudar, pero también hay muchísima gente que tiene dudas sobre el tema de dar donaciones, de las ONGs. Ya vemos lo que está pasando estos días con temas de ONG, y etcétera. Sí. Entonces, la gente lo que quiere saber es que si donan 10 euros, quieren que esos 10 euros le lleguen a la persona a la que están donando. Si tú estás ayudando a niños en África, quieres que tus 10 euros lleguen en comida al niño que estás ayudando en África. El problema de esto es cuando tú pierdes la trazabilidad de ese dinero y dices, bueno, ¿habrá llegado o no? Entonces, dándole vueltas, decidimos montar una fundación. Una fundación sin ánimos de lucro, que se va a llamar Carmon Fundación, y el proyecto de Carmon Fundación va a ser Rescatando Hogares. ¿Vale? Y nos vamos a enfocar inicialmente, específicamente, en Valencia. Esta fundación, el objetivo de esta fundación es, por un lado, poder manejar donaciones de gente para tener una trazabilidad real y que la gente sepa qué se hace con el dinero. De hecho, la base de esto, y de hecho de mi empresa, siempre ha sido la transparencia con todo el mundo y que la gente sepa realmente lo que nos gastamos, cuáles son los problemas, cuáles son las rentabilidades. Lo queremos aplicar a esto, el saber hacer, y queremos aplicar la transparencia desde que las cuentas de la empresa, las cuentas de la fundación en este caso, se puedan acceder directamente, siempre sean visibles, y que la gente sepa que si ha donado 100 euros, sepan que esos 100 euros han ido al proyecto y a la casa de Juan Pedro, que es en el que le estamos ayudando para renovar la casa, o que lo pueda ayudar incluso. Entonces, montamos esa fundación para el proyecto pivotarlo y ayudar directamente, en este caso, a Valencia. Bueno, y empezar por Valencia, ¿no? Y quizá dentro de 2-3 años, quién sabe, ¿no? O sea, el problema de habitabilidad, en realidad lo tenemos en toda España, pero está bien. Vale, vamos a empezar el nudismo. Y un poco para entender, llegaste desde Uruguay a los 20 años con 250 euros. Más o menos, ¿cuál ha sido tu proceso a nivel de ingresos desde que llegaste hasta hoy? ¿No? Entiendo que habrá habido momentos de todo, pero ¿cómo ha sido evolucionando? Básicamente y fácilmente, yo cuando llegué, indocumentado, empecé cobrando unos 900 euros, ¿vale? Sin ningún derecho, lógicamente. Al tiempo cuando empecé ya más en albañilería, pasé a cobrar unos 1.200 euros aproximadamente, y así estuve ese año. Luego, al hacerme autónomo, esto varía mucho.
Sí. ¿vale? Al final los autónomos pagas impuestos, pero nunca sabes lo que ganas. Ganaría algo más, no creo que ganase más de unos 1.800 euros aproximadamente por mes. Vale. Es verdad que esto es como todo, tú dices 1.800, pero luego al autónomo le llegan muchos impuestos y siempre es un poco variante. Sí, sí. Luego, en el momento que montamos la empresa, sí que ya empezamos a hacer proyectos más grandes. De repente recién acabamos de empezar, pero había momentos que te podían llegar de golpe 50.000 euros a la cuenta, pero también es verdad que 5 segundos después o 2 días después o te llegaban impuestos de sociedades o te llegaban algo y de repente te quedabas completamente a cero. Y yo, sinceramente, en ese momento al principio no creo que ganase mucho más como empresa que como autónomo, aunque seguía siendo autónomo y tenía empleados. Al final a veces es un poco complicado. Yeah. Sí es verdad que con los años, al final, vas perfeccionando todo tu sistema, el protocolo, empleados, y sí pasas a ganar algo más. Pero yo solía reinvertir todo el dinero en la empresa. Básicamente la empresa era yo y todo el dinero que íbamos cogiendo, incluso en mi salario, yo nunca he necesitado mucho dinero para vivir. Todo el dinero que íbamos cogiendo siempre se ha ido reinvirtiendo en la empresa para que sea funcional. Vale, maquinaria, personal. Publicidad, Vale. infraestructura, personal. Vale. En este punto que ya tenía la empresa, yo ya tenía mi novia, que en ese momento me acabé casando, y al tiempo tuve una niña. Y en ese momento lo que hice fue comprar una parcela. Me quería hacer una casa, estábamos de alquiler, compré una parcela. En este caso a mí siempre me han gustado darles la vuelta a las cosas y apretar siempre un poquito más. Entonces, en un pueblo llamado Fontanar, en Guadalajara, compré una parcela que era de uso comercial. Una parcela en la que no se pueden hacer viviendas. ¿Vale? De uso comercial. De uso comercial son parcelas en las que solamente puedes hacer una actividad terciaria, que puede ser un taller mecánico o un bar o algo así. Sí, ¿vale? Comercio. Es igual que en las ciudades tenemos la zona industrial, hay zonas que solamente es comercial. En ese caso, esa parcela comercial, hay una normativa que se aplica, en Guadalajara se ha aplicado y creo que se aplica en toda España, que puedes desarrollar cualquier actividad relacionada con tu actividad comercial. Interpretaciones aparte, si tienes tu local comercial, puedes hacer tu casa. Esto es lo típico de los pueblos que la gente tenía el bar abajo y la vivienda arriba. Básicamente eso, por lo cual compré una parcela a mitad de precio, la compré a 50.000 euros, hice un local comercial, que en aquel momento yo recuerdo que mi pareja y su familia me decían que si estaba loco, que estaba haciendo, que ganas de un local. Hice un local comercial en bruto, directamente en la vivienda. La parcela nos costó unos 50.000 euros. Al final, para todo, acabé pagando una hipoteca de unos 600 euros y el local comercial lo alquilábamos en unos 450 aproximadamente. Por lo cual, a lo largo de la historia de esa vivienda, el local comercial va a pagar el 100% de la vivienda y de la parcela y todo. Por lo cual, básicamente, vivimos o estábamos viviendo gratis en ese momento. Claro. Y a partir de ahí ya seguí varios años con la empresa. Monté una franquicia, que teníamos una franquicia de pastelería. Vale. Ostras, nada que ver con... Sí, no. Esto es lo típico y esto es el típico consejo que te dicen que tienes que diversificar. Yeah. No diversifiquéis. No hagáis caso a eso. Diversificar es alquilo por habitaciones, alquilo en turístico, alquilo no sé qué. No compro una frutería. Bueno, hay que diversificar cuando ya tienes mucho y quieres mantener sin riesgo. Pero si hay algo que te funciona, pon foco. Y no diversifiques. Totalmente foco. Sí. De hecho, montamos la franquicia en ese... ¿Con tu pareja? Con mi pareja. Sí, aquí cometí un error que esto sí tengo que dar un consejo. Si tu pareja te dice que no lo ve, no lo hagas. De hecho, mi pareja en ese momento, que era mi mujer, me dice, bueno, yo montamos esto, pero yo voy a trabajar mis 8 horas y luego no quiero saber nada. Yeah. ¿Vale? Era una franquicia en un centro comercial, por lo cual habría mínimo 12 horas. Teníamos una empleada. Entonces, claro, del momento que a ti te dicen, oye, yo montamos esto, pero yo voy a trabajar 8 horas, no quiero saber nada más y lo acabas de abrir, ya es una mala señal. Es verdad que fue muy congruente en lo que me decía y era verdad. Porque ella trabajaba las 8 horas en la pastelería. En ese sitio sí. Vale, o sea, sí. Era su trabajo. Era su trabajo, sí. ¿O tenía alguna otra cosa, algún otro proyecto? No, en ese momento no. Vale. ¿Y por qué una pastelería franquiciada? Estuvimos asistiendo al IFEMA, que habían las ferias estas de franquicia, y fue lo que estudiamos en ese momento, con el conocimiento que yo tenía y que teníamos, fue algo que lo vimos viable. Al final haces número y lo típico dices, jolín, un 30%, qué bien, no es real. Un 30% de las ventas. Ojalá vendas 10 millones de euros, pero si vendes 1.000 euros es un problema. O sea, había un problema de facturación que no llegaba a los clientes. Era un problema que se podía haber solucionado. El problema de estas cosas es que también es verdad que éramos jóvenes, ella tampoco tenía el perfil de empresaria, tampoco era algo que... Sabes que hay gente que su objetivo es ser
ser empleado público y ya está. O que quieres trabajar en una empresa y jubilarte dentro de 50 años y no quieres más complejidades. Entonces, claro, si tú tienes el perfil que quieres ser emprendedor, bien. Si no lo tienes, yo ahí fue culpa mía porque no es que lo forcé, pero yo pensé que la podía hacer cambiar, cosa que no fue así. Y ella fue congruente y me lo dijo, no me mintió, ¿eh? Y hay que decirlo. ¿Qué pasó con todo esto? Que al final, con el tiempo, empezamos a tener problemas del típico de pareja, nos acabamos divorciando y en ese punto del divorcio al final, pues nos acabamos cargando todo. Al final, entre que la franquicia no iba muy bien y ella como que se acabó abriendo, entre que yo dejé de descuidar por problemas personales entre la franquicia, la empresa de reformas, al final llegó un punto que nos divorciamos y cerramos, se traspasó la franquicia. La empresa de reformas al final la acabé cerrando porque estaba como en ese momento como muy quemado de todo. Claro, y perdimos dinero, lógicamente, aparte de separarte, que no es el plato de buen gusto. Sí, sí. Vale, pero por lo tanto, ¿conseguisteis un traspaso de la franquicia? Sí, algo así. No recuperamos el dinero, perdimos dinero, pero sí, llegamos a traspasar algo. Bueno, wow, o sea, no, muy bien. O sea, esta fue vuestro proyecto de emprendeduría, más allá del que tienes a día de hoy con el resto de proyectos. Sí, fue como el ir aprendiendo, pero es eso, es un poco el diversificar y el... parece que es verdad que hace ya unos cuantos años. Ya. Oye, entonces, a día de hoy, ¿Tony ahorra? ¿Tienes capacidad de ahorro? Bueno, para entender, antes has hablado que teníais una hija. Tengo 2 niñas, sí. 2, vale, bien. Tengo 2 niñas de 11 y de 9 años. 11 y 9. Lo digo porque también al final no es lo mismo la mochila que llevamos a los 20, aunque tengamos poco en el bolsillo, a cuando ya tenemos una edad y hay que... O sea, al final juegas tu patrimonio, pero también los que vendrán más tarde, ¿no? Vale, entonces a día de hoy, ¿tienes capacidad de ahorro? Yo básicamente tengo capacidad de ahorro, pero no ahorro. Y me explico. Reinviertes. Reinviertes. Sí, pero a ver, sabes que aquí hay un problema muy serio en el momento que tienes una empresa, en el momento que quieras sacarte el salario o pasártelo por reparto de dividendos, realmente te va a llegar el 50%. Entonces, para mí eso no tiene sentido. Para que a mí me lleguen 100.000 euros, la empresa habrá tenido que pagar impuestos, yo habré tenido que pagar IRPF, luego me va a llegar a mí, y luego si lo invierto vuelvo a pagar impuestos yo. Entonces, mi estructura siempre es todo se va quedando en la empresa. ¿Vale? Entonces, toda la inversión que yo hago es en la propia empresa. Yo tengo un salario muy pequeñito, ¿vale? En la empresa, y todo va a través de la empresa. Es verdad que luego, lógicamente, y todo hay que decirlo, todo de forma legal, el coche es de la empresa, el iPhone es de la empresa. Intentamos, porque es una forma también de generar un gasto, son artículos que utilizamos para ella y es una forma de que ahorremos impuestos, por decirlo de algún modo. Vale. Bueno, bien, es una forma de... Pero a día de hoy igualmente inviertes en algún tipo de activos, más allá de la empresa, tipo indexados, incluso inmobiliario, más allá del club. Mira, no solamente no invierto fuera de lo mío en nada, sino es que tampoco nos quedamos con nada en alquiler. ¿Por qué? Porque nosotros la rentabilidad que ganamos es muy alta. No tiene sentido, yo tengo oportunidad de mis propias operaciones de quedarme con inmuebles y que me dieran en alquiler tradicional un 18%, he tenido un inmueble de 18%. Y no me los he quedado, ¿por qué? Porque yo ese capital le puedo sacar un 50%, un 60%. Entonces no tiene sentido paralizar un dinero, inmovilizarlo para ganar un 18 o un 15 cuando me puede generar un 50, por lo cual todo va enfocado en la empresa siempre, aparte del capital que invierten los inversores, y lo voy enfocando ella. Ahora bien, ¿cuándo sí voy a invertir? Y aquí es la parte chula. Yo todavía estoy en proceso de divorcio, ¿vale? Entonces, claro, yo no puedo de momento... ¿Qué año fue esto? Divorcio, no, yo llevo separado bastante tiempo, pero llevo como 6 años para divorciarme. ¿Vale? Entonces, ahora mismo ya sí que estamos tema de juicios y ahora va a salir el divorcio. En el momento que yo me divorcie, en ese punto sí que voy a invertir, pero voy a invertir con apalancamiento. ¿Vale? Yo tengo la capacidad de ponerme un salario muy alto. Yo puedo ponerme 100.000 euros al año, 150.000 euros. En ese momento generar el histórico de un año, ¿vale? Para la declaración de la renta, y en ese punto sí iré a mi banco de confianza, en este caso, que es donde tenemos el dinero de la empresa, para sí que pedir una financiación bastante grande, y en ese punto sí quedarme con pisos de los mismos que hacemos, comprarlos a la empresa y quedármelos. ¿Pero por qué? Porque no estoy invirtiendo con mi dinero, estoy invirtiendo al final con el dinero apalancado. Al final, aunque pague un 4% de intereses, estamos hablando que me voy a quedar con pisos con un 20% de rentabilidad con dinero que no es mío. Entonces, ahí sí tiene todo el sentido del mundo. Si yo tuviese el dinero, lo invertiría en mi empresa y no alquilaría pisos ni lo invertiría en otra cosa. Vale, y por lo tanto, a día de hoy no tienes pasivos, no tienes deuda. No.
Vale, cero. Sí, Incluso bueno, la propia empresa no tienes algún tipo de crédito. la empresa no tiene préstamos bancarios, pero sí tiene cientos de inversores Claro. que han invertido. Entonces, realmente no debemos dinero a bancos, pero sí nos debemos a todos Sí, los inversores. claro. Para que te hagas una idea, la última operación que hicimos, hemos levantado unos 5 millones de euros Ya. para la operación de los pisos de Alicante, por lo cual ese dinero sí se debe al inversor. Si bien es verdad que ese edificio de unos 5 millones de inversión va a generar o se va a vender en unos 11 o 12 millones de inversión Ya. de venta. Ya. Está bien. Vale, y entonces a día de hoy, la pregunta del millón, ¿conoces tu cifra de patrimonio neto? O sea, tus activos menos tus pasivos, que al final yo creo que el activo más importante Sí. que tienes a nivel monetario es la empresa, Sí, por lo que dices. por supuesto. Más o menos, ¿nos atreveríamos a poner un dato? Mira, yo no soy una persona gastona. Es verdad que casi de los mayores caprichos que tengo, sí soy muy tecnológico, es un Tesla que tengo porque me gusta y lo ha pagado la empresa, hay que decirlo, por lo cual, entre comillas, me ha costado la mitad de lo que debería haberme costado. Pero yo te podría decir, porque claro, si yo te digo, oye, mira, yo cobro 100.000 euros al año y ahorro tanto lo que sea, que no es verdad porque no necesito ahorrarlo, pero yo te puedo decir que el año que viene seguramente, si fuera necesario, vamos a vender básicamente unos 14 millones de euros entre todos los activos que tenemos. Ahora mismo tenemos un edificio en Talavera de la Reina que ya se ha pagado a todos los inversores y nos quedan unos 7, 8, 9 pisos, que son pisos baratos, pisos de 80.000 euros. Tenemos una urbanización en Escalona, en Toledo también, que son 25 chalets, que ahí ganaremos unos 2 millones de euros seguramente. Y luego la obra más grande, la última que tenemos, es la de Almoradí, que esa ganaremos unos 3 o 4 millones de euros seguramente para el año que viene. Por lo cual, si yo necesitara sacar capital, yo para el año que viene, yo perfectamente podría sacar de la empresa con dividendos 6 millones de euros fácilmente. Del mismo modo que te digo que ahora mismo no tengo 10.000 euros en la cuenta porque Claro. no me interesa. Ahora bien, si yo saco 6 millones de euros por dividendos de la empresa, mi querida Hacienda y socio mayoritario se va a quedar con el 50%, cosa que esto no va a pasar. No lo vas a hacer. Sí. Está bien. Muy bien. Y entonces, entiendo que hasta ahora este patrimonio o este crecimiento en los últimos 20 años no han sido a golpe de herencias, no has recibido ninguna lotería, nada. No, Nada. Muy nada. bien. De hecho, es más, mi crecimiento real ha sido en los dos últimos años, ¿vale? Y mucha gente me dice, Jolín, en 2 años lo que has conseguido no es real. Yo he tardado 20 años en llegar al punto de conocimiento para decir, ahora sí, ahora soy muy rápido, soy muy activo, tengo muy claro todos los pasos que vamos a hacer. Yo sé, tengo muy buena visión espacial y me veo en futuro todos los pasos que he ido haciendo. Ya los he pensado, no es que los tenga apuntados, soy poco de apuntar y muy mental, pero he tardado muchos años en llegar al nivel de conocimiento, ¿vale? O de actitud que tengo ahora. Y claro, ahora se ve reflejado, pero esto no se ha conseguido en 2 años. Al final, Carmón Comunidad de Inversores, ¿vale? Ha nacido hace 3 años, pero por todo el conocimiento que he ido arrastrando. Adquiriendo hasta ahora. Adquiriendo, sí. ¿No? por Y supuesto. hay un momento, ¿no?, que se hace exponencial y empieza a crecer. Sí. Está bien. Ahora mismo, por ejemplo, nosotros, antes de final de año, seguramente cierre la compra de 1 o 2 activos más y ya estamos hablando de un edificio de 100 pisos, otra urbanización de 90 chalets, por lo cual ya vamos mucho más rápido. Gran parte del capital que vamos ganando en la empresa, al final lo que va enfocado es en tecnificar. Nosotros hemos comprado escáneres 3D para hacer en 3D los edificios antes de empezar. Tenemos contratado un programador ahora que estamos haciendo un programa específico para que sea todo interno y todo el proceso sea interno y más rápido. Hemos contratado un montón de personal, hemos crecido muy rápido, pero se va invirtiendo mucho para que lo que tú dices, para que la curva cada vez sea más grande. Está bien. ¿Qué consejo le darías a tu yo más joven, al que llegó en su momento hace 20 años? Me lo has puesto difícil. Yo creo que la formación es súper importante. Y cuando hablo de la formación y el reunirte con gente que esté donde tú quieres estar. ¿Y por qué hablo de la formación? Porque muchas veces no coges un camino porque no sabes que existe. Entonces, muchas veces la formación te hace saber que ese camino existe y te hace saber que eso es posible. Yo me reúno con muchísimo inversor, pequeños inversores, y entre ellos, o amigos, que hablan y dicen, jolín, he conocido a fulanito que está haciendo tal cosa y yo no sabía ni que se podía. Claro, en el momento que tú descubres que algo es posible, también es posible para ti. Entonces, formación, el tema de libros, algunos, no todos,
¿vale? Pero sobre todo formación y rodearte de gente que esté donde tú quieres estar. Y no me refiero de gente millonaria, me refiero a gente que esté dos pasos más adelante, sí. Sí, mentalmente que estén preparados. Sí. ¿Has hablado de libros? ¿Algún libro, newsletter, podcast que nos recomiendes? Mi libro favorito, te voy a decir cuál es mi menos favorito y me van a caer muchos palos por aquí, y yo creo que lo leí muy tarde. Y mi libro menos favorito, aunque parezca que no, es de... el menos favorito. El menos favorito. Y es el más favorito de la mayoría. Padre rico, padre pobre. Es el menos favorito. Vale. El menos. ¿Y por qué? Yo creo que lo leí muy tarde. Vale. Yo creo que es como que veas una película que ya habías visto y dices... Es que no. Me esperaba más. Tal vez, si lo hubiese leído hace 15 años o 20, me hubiese cambiado la vida. No lo sé. Y mi libro más favorito, y bastante, y he hablado con mucha gente, me dice todo lo contrario, y es de Juan Aro, que de hecho estábamos hablando, de Los pocos de los ricos. Sí. Me parecen unos libros muy enfocados, pero ¿por qué? Porque en el momento que yo los leí estaban muy enfocados en lo que yo podía hacer. Tiene muchos consejos que para la inmensa mayoría de la gente no son aplicables, pero sí que estaban en mi momento, que yo podía ver o podía aplicar o tenían sentido. Entonces yo creo que al final el libro va atado un poco a tu momento, ¿no? Al momento en el que estás. Cualquiera de los tres, ¿eh? Cualquiera o el primero. Sí, vale, sí. Está bien. Muy bien. Vale, entonces, ¿dónde estará Tony dentro de 5 o 10 años? ¿Tienes una visión de hacia dónde? Más allá del... Bueno, y de hecho podríamos tocar las dos partes, ¿eh? La parte empresarial, pero incluso la parte social, en la que yo más de una vez he encontrado a personas que tienen ganas de hacer algún tipo de fundación ligada con habitacional, la habitabilidad, ¿no? Mejorar la vivienda en España, porque es un problema crítico que parece que no hay solución fácil, ¿no? Y cuéntanos un poco cuál será la trayectoria de los próximos años. Mira, yo, por ejemplo, el tema de la fundación que estuvimos contando fue algo... yo soy muy, muy reactivo, ¿vale? Entonces fue algo que se me ocurrió, lo hablé, lo comenté y la estamos montando. Me refiero, en una semana y media le hemos dado una vuelta, lo hemos solucionado y lo estamos montando. Al final, básicamente, todo lo que hago es muy así. Lo estudio, lo analizo, pero o es viable o no es viable. No hay puntos intermedios. Si sales a correr y se te rompen las zapatillas, te tienes que comprar unas. No hay que pensar mucho más, por lo cual, decisiones. En este caso, yo el tema de la fundación veo algo que puede ayudar muchísimo y puede escalar muchísimo. Porque es algo que hace falta y yo lo que quiero ahí es cambiar. Mira, hoy tuvimos una reunión con la empresa de marketing que nos ayuda con el tema de redes, y yo les proponía la parte más importante para mí de la fundación es que la gente vea qué es lo que estás haciendo, que sea algo tangible, que vea que realmente lo que tú estás proponiendo lo estás haciendo. Y era la parte bastante parecida a lo que decíamos de esta casa en una ruina, porque lo ves, tú estás viendo que están ayudando, estás viendo que se está gastando. Y me recuerdo que un compañero me decía, dice, ya, pero eso es muy reality, no es tan formal, las fundaciones tienen que ser más formales. No lo veo. Yo creo que las fundaciones, igual que la gente, un chaval de hace 20 años, con 20 años, no es igual que uno de hoy en día. Al final estamos en el mundo de redes sociales, de todo. La gente quiere ver, y mi objetivo con la fundación que estamos montando es que sea una fundación diferente. Que sea algo que la gente pueda ver realmente, que sea tangible, que pueda ver dónde va su dinero, que si tú pones 20 euros sea para un proyecto específico, pero que tú veas llegar los 20 euros. Y eso lo quiero hacer con esa especie de reality para grabar todo y que realmente se vea que tu dinero llega. Eso es, por un lado, lo primero. Y creo que vamos a llegar muy lejos. Y aparte, queremos aprovecharnos de una ley que ahí estamos viendo cómo lo podemos atar todavía. Sabes que hay una especie de subvención, ¿Alguna ayuda? Sí, de ayuda, que te puede, cuando haces una donación, te puedes desgravar una parte importante, ¿vale? Entonces sacaron un modelo que no entiendo muy bien por qué ni cómo funciona por parte de nuestros políticos, que cuando tú haces una donación o inviertes en una empresa de producciones audiovisuales con contenido cultural, te desgrabas el 120% de lo que tú aportas. Wow. ¿Vale? Sí. Pero esto se está aplicando a... Contenido audiovisual solo. Contenido audiovisual cultural. El problema es que los cómics son culturales también. Sí. Entonces aplica básicamente a todo. De hecho, es más, hay empresas que están vendiendo esta especie de servicio, y el otro día veía que venía un cantante de nivel internacional y que estaban levantando dinero para eso, para un cantante a nivel internacional que no les hace falta dinero, y también se aplica. Entonces... vamos a aplicar la parte de Rescatando Hogares, que es la parte del reality, la parte que vamos a grabar y documentar lo que vamos a hacer, y lo queremos integrar en la fundación. ¿Para qué?
para que tú cuando dones dinero no solamente sepas dónde va a ir tu dinero y te puedas desgravar lo típico. Tú donas una fundación y te desgrabas, depende, el 30, el 40, depende de lo que sea. Pero en este caso, como la donación en parte va a ser para la parte audiovisual y cultural, que te puedas desgravar el 120%. Eso significa que tú vas a donar, imagínate que tú a final de año tienes que pagar 100.000 euros. 120.000 euros mejor, ¿vale? Y a saber dónde van a ir tus impuestos. Igual no van al mejor lugar que tú quieres. De este modo, si tú estás de acuerdo con lo que estamos haciendo, tú en vez de los 120.000 que vas a pagar de impuestos a final de año o de aquí a un mes, vas a donar 100.000. Esos 100.000 se van a repercutir en 120.000 euros. Lo que significa es que no vas a pagar impuestos porque ya los has pagado y que has amortizado todavía la donación que has hecho un 20%. Por lo cual es perfecto. Eliges dónde quieres que vaya el dinero y es casi una inversión. Te estás sacando un 20% sobre lo que has donado y para una buena acción. Entonces, creemos que esto lo podemos hacer bastante escalable, aparte de personas que ya donen con el modelo tradicional que te puedas desgravar, pues lo decimos, el 50, el 60%, sobre todo que estén un poco alineados con el movimiento que queremos hacer. Y yo creo que la parte más importante del movimiento que queremos hacer es que la gente tiene que entender que el dinero, que el movimiento que estamos haciendo social, tiene que ir para cosas justas. Y justo... ir a arreglarle la casa a un ocupa, tal vez mucha gente no esté de acuerdo. Pero ayudar a una familia que lo ha perdido todo, seguramente todo el mundo estemos de acuerdo en eso. Entonces lo queremos enfocar en ese camino, que sea muy transparente. Muy bien. Oye, muy interesante. Ya estamos finalizando, ya terminamos. ¿Alguien que te inspire? Alguien que me inspire. ¿O que te haya inspirado para que hoy seas el que eres? O sea, entiendo que has ido aprendiendo de mucha gente por el camino, pero ¿hay alguien en especial? Mira, una cosa que me inspiró bastante... y fue una película en este caso, que de verdad es que me hizo, igual que te digo que el libro ese que no me ha gustado tanto, me inspiró muchísimo. Tengo dos ahora que lo dices. Me inspiró muchísimo El Fundador, la película de McDonald's. Sí. Increíble. The Founder. Sí. Increíble porque, mira, yo me he dado cuenta, yo no lo sabía, esto que te estoy contando, yo no lo sabía hasta hace un año, pero en mi empresa mis empleados me han empezado a decir que soy obsesivo compulsivo. ¿Vale? Yo no lo sabía, me refiero... Yo soy muy obsesivo, ahora me doy cuenta que soy muy obsesivo con las cosas, oye, esto se hace así, y es ABC, y no hay D, es ABC. Entonces, yo creo que me gustó mucho la película porque esa gente era como muy obsesiva, todo el protocolo de cómo había que hacer las cosas, el movimiento, todo, y esa película sí que me hizo un cambio total, y luego alguien que sí me gusta muchísimo también, ahí tienes a los que les gusta muchísimo, lo que los aman y los que le odian, es Elon Musk. Me ha gustado siempre... la forma de hacer las cosas que siempre ha tenido. Es un tío peculiar, ¿vale? Pero no podemos decir que el tío ya no es que sea exitoso, sino es que lo que consigue está fuera de lo normal, ¿vale? Desde la parte de SpaceX, yo recuerdo perfectamente cómo se le caían los cohetes, ¿vale? Y lo que ha conseguido ahora, y que pasó de ser un loco a un genio, que suele pasar, hasta la parte que me gusta muchísimo de Starlink, ¿vale? Que me parece bestial. De hecho, yo ya hace como 2 años me compré una antena Starlink, un poco porque la necesitaba, otro poco como apoyo, ¿no? Y es algo que me motiva mucho por el sistema que tiene que hacer las cosas. Tiende a protocolizar todo mucho, a que los pasos tienen que ser perfectos, a todo eso, y eso dentro de lo obsesivo compulsivo que según parece soy, me gusta mucho. Sí, de hecho dicen que tiene TDA y que él tiene un punto obsesivo, ¿no? Y sabe encontrar el superpoder del TDA en vez de algo malo como algo bueno. Ya para finalizar, hablabas de tecnologías, 3 aplicaciones que uses en tu día a día. Vale, mira, hay una aplicación que hemos empezado a usar, que es la que te comentaba, que voy a decir unas y voy a decir unas que recomiendo a gente que se dedica al tema inmobiliario. Hay una que utilizamos mucho, últimamente, y que es la aplicación de Matterport. Matterport es una cámara que es la cámara de 360, la típica de los recorridos de Google de Street View de la calle, pero esta cámara lo que hace es hace el 360 de esta habitación, pero tiene un líder, que es el medidor láser. Cada vez que gira, saca 100.000 puntos de referencia. Con eso nosotros lo que hacemos, y con su aplicación, levantamos en 3D en Revit, que es un programa tipo AutoCAD, pero la siguiente fase, ¿vale? Levantamos los edificios enteros y básicamente nosotros hacemos en 3D un proyecto entero antes de haberlo empezado. Por lo cual tenemos Matterport, tenemos Revit, que es otro que es un AutoCAD pero del futuro, es bestial lo que se puede hacer con él. Y luego ya aplicaciones de uso un poco más normalizado. Yo estaba utilizando, en la empresa de reformas utilicé durante muchos años una aplicación que se llama Magic Plan.
Sí. ¿Vale? ¿La conoces? La uso cada día varias La veces. usas cada día. Varias veces. Bestial. De hecho, esa aplicación era lo que te decía del aporte. Mi empresa, mis empresas siempre se han basado en aportar valor. Aportar valor y diferenciarte. Nosotros, y esto te estoy hablando de hace 12, 14 años seguramente, cuando esta empresa, yo descubrí Magic Plan, y Magic Plan tenía algo muy chulo que te deja hacer un informe en PDF. Entonces, ese informe en PDF te dejaba modificarlo, entonces le ponías tu fotito, tu dirección, tus datos, y después de levantar la casa, que se conecta a un medidor, para quien no lo conoce, es una aplicación que te deja hacer planos. En este caso, hay algunos medidores láseres que se conectan por Bluetooth a la aplicación. Esto significa que tú dibujas la habitación, marcas la pared, mides y te pasa en tiempo real la medida y levantas el plano de una casa en tiempo real en media hora levantas la casa. Sí. Aparte haces las fotos de cada pared, las ubicas en el plano y puedes poner todos tus apuntes. Nosotros todas las visitas de obra que hacíamos, que yo estuve haciendo visitas de obras para clientes de reformas durante mucho tiempo, lo levantábamos así y el trabajo gordo era esa hora de utilizar la aplicación para levantar, pero cuando le dabas a imprimir te sacaba un PDF de 20 páginas, habitación por habitación explicado, con las fotos, con todo, y eso era un aporte de valor bestial, porque cuando tú le entregabas eso a un cliente decía, wow, el trabajo que tienen aquí esta gente sí que sabe. Y lo había hecho en tiempo real en la propia vivienda. Me ha parecido bestial. Muy bien. Bueno, ya por último, ¿dónde te podemos encontrar? Vale. Nuestra página web es Carmon Inversiones o carmoninversores.es. Luego en redes sociales también, como Carmon Inversores nos podéis encontrar. En el canal de YouTube también, tanto como Tony Sotelo como Carmon Inversiones. Y ahí quien quiera conocer un poco más qué es lo que hacemos y nuestro modelo, tenemos un formulario que lo rellenas, te llega un enlace a nuestro canal de Telegram y es donde subimos pues, todas las fichas de las operaciones. No tenemos siempre operaciones abiertas porque sacamos las operaciones cuando levantamos las inversiones de la comunidad para hacer, es para un proyecto específico. Digamos que el dinero no se mezcla, sino es que es específicamente para un proyecto, por lo cual sacamos un proyecto y los miembros de la comunidad pueden aportar ese proyecto cuando se acaba hasta el siguiente. ¿Rescatando Hogares no tiene web? Rescatandohogares.es también tiene web, lo estamos acabando, ahora mismo está operativa. Muy bien. ¿Vale? Y la de la fundación es la que estamos acabando todavía de hacerla también. Genial. Sí. Pues Tony, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias a la audiencia por estar aquí y por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo. Muchísimas gracias. Gracias.